Hola chicos, bienvenidos a SimulaMed. El día de hoy vamos a ver 20 preguntas de valoración preoperatoria. Así que mientras vamos a pasando la pregunta, le van poniendo pausa, contestan la pregunta y si no se parece nada a lo que dijeron, bueno, pues les voy a dar la respuesta. Entonces no se pueden preocupar. Ahora sí que la respuesta la vamos a estar haciendo como un repaso. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de la valoración preoperatoria en cardiología? Pausa. Tenemos tres objetivos. La primera es evaluar el riesgo cardiovascular para antes de una cirugía no cardíaca. La segunda es identificar los riesgos perioperatorios. Marcarlo. Entonces la primera es el riesgo cardiovascular en no cardíaca. La segunda son condiciones para complicaciones perioperatorias, como infarto, arritmias, insuficiencia cardíaca. Y la tercera es el manejo médico para reducir dicho riesgo. La segunda, ¿qué escalas se utilizan para estratificar el riesgo cardiovascular preoperatorio? Pausa. Tenemos muchísimas, entre esas tres principales. Las más utilizadas son el índice de riesgo cardíaco revisado, RCRI, que evalúa los eventos cardíacos mayores, o está la escala MET, son los equivalentes metabólicos. Mide la capacidad funcional del paciente. Y la escala NSQIP, que es la National Surgical Quality Improvement Program, que predice el riesgo de las complicaciones cardíacas. Ahora, hay varias cuestiones, sobre todo la más usada, que es RCRI. Son 6 predictores mayores de complicaciones cardíacas, sobre todo los que son de alto riesgo, como la vascular, la torácica o la abdominal, o este es un punto, la historia de isquemia, o sea, uso de nitratos, electrocopatológicas, si se lo ponen otro riesgo, historia de falla cardíaca, historia de stroke, diabetes mellitus o creatina más de 2, todo eso nos pone en un factor de riesgo. En el caso de que uno de estos causa 1%, 2, 2.4%, 3, 5.4%. O en el caso de un infarto, aumenta, uno de estos es 1.3, un poquito más. Si son 3, entonces 9.1. Si lo ven, hay más riesgo de infarto. Si no lo alcanzan a ver, vamos a acercarlo. Aquí ahora sí que el RCRI nos ayuda a predecir el riesgo de las complicaciones. Luego en los MED hablamos de que de 1 a 4 si puede cuidarse a sí mismo, comer, caminar en casa, caminar a 100 metros, o sea, solo llega hasta 4 metros, que es algo funcional. Pero algo más funcional es que si sube 2 pisos, si corre una larga distancia, corre una distancia corta, hace trabajos como levantar o mover muebles, practicar deportes, esos son hasta más funcional. Total, el RCRI revisado en 1999 son para pacientes con cirugía no cardíaca. Es fácil de calcular, pero tiene limitaciones. No incluye el estado funcional. Está el Surgical Risk Calculator, la calculadora de riesgo quirúrgico 2011. Tiene amplia gama de pacientes quirúrgicos. El problema es que no especifica para subtipos. El NSQIP, que es que habíamos dicho, es para todo los tipos de cirugías, pero requiere más datos y puede ser complicado. El SORT son pacientes quirúrgicos especialmente en cirugía mayor. No tiene cuenta condiciones preexistentes no quirúrgicas. Y el AUPHAS del 2019 es la puntuación de evaluación de riesgo cardiovascular perioperatorio, es para pacientes de alto riesgo cardiovascular a cirugía mayor.
pero la limitación es que es menos validada en poblaciones generales. Ahora, pregunta 3. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular se consideran en la valoración preoperatoria? Pausa. Bueno, tenemos 8 principales. La primera es una enfermedad coronaria, la segunda insuficiencia cardíaca, la tercera es enfermedad valvular, la cuarta arritmias como la FA, la quinta es un EBC, la sexta diabetes y la séptima insuficiencia renal crónica. Y la octava es que tenga capacidad funcional reducida, menos de 4 METs. Cuarta pregunta, ¿qué pruebas no invasivas se pueden solicitar en la valoración preoperatoria? Pausa. Algo que no es invasivo es el electro, el eco, transtorácico pues, la prueba de esfuerzo y la gammagrafía. En el electro nos ayuda a ver si hay isquemia, arritmias o hipertrofia ventricular. Para el eco nos evalúa la función ventricular y la valvular. La prueba de esfuerzo nos dice la capacidad funcional si está reducida o si está en riesgo intermedio o alto. Y la gammagrafía es para pacientes de riesgo intermedio alto y tiene una capacidad funcional limitada. ¿Cuándo está indicado un cateterismo cardíaco antes de una cirugía no cardíaca? Pausa. Bueno, se lo vamos a hacer a los que tienen SICA o síndrome coronario agudo reciente, angina inestable o síntomas isquémicos graves. Si tiene una isquemia significativa en las no invasivas o una enfermedad coronaria conocida que requiere revascularización. Recuerden que el síndrome coronario agudo están la elevación de ST, sin elevación de ST o angina inestable. ¿Cómo se maneja la terapia antiplaquetaria en el preoperatorio? Bueno, tenemos dos que actúa en las plaquetas, la aspirina y el clopidogrel, o bueno, los inhibidores de P2Y12. En la aspirina puede continuarse en pacientes de alto riesgo. ¿Quién es alto riesgo? Alguien que tuvo un stent reciente. Pero si el riesgo de sangrado es alto, pues no, lo quitamos. Para los que usan clopidogrel, una semana antes le quitamos el clopidogrel antes de la cirugía. Pero si tienen alto riesgo como un stent reciente, o sea, recientes de menos de 3 a 6 meses, se valora el riesgo de trombosis contra el sangrado. Si es mayor el riesgo de trombosis, pues le dejamos el clopidogrel. ¿Qué pacientes requieren evaluación de la función ventricular izquierda antes de la cirugía? Bueno, son 3 principalmente. Las que tienen insuficiencia cardíaca sintomática o descompensada, si tienen disnea de origen desconocido, o enfermedad cardíaca conocida y deterioro clínico reciente. 8. ¿Cómo se evalúa la capacidad funcional en la valoración preoperatoria? Pausa. La capacidad funcional se va a hacer con la escala MET que ya habíamos mencionado. Más de 7 meses de bajo riesgo. 4 a 7 es riesgo intermedio y menos de 4 piensen en alto riesgo. Ya vimos cómo se evalúan. Es caminar 2 cuadras es más o menos 4 METs. 9. ¿Qué recomendaciones existen para el manejo de la hipertensión arterial en el preoperatorio? Bueno, pausa. La hipertensión leve o moderada, o sea, la PA menos de 180-110, no retrasa la cirugía. Pero la que se verá que es mayor a esto, hay que optimizar el control antes de la cirugía.
La mayoría de los antihipertensivos, excepto los diuréticos y los YECAs, hay que suspenderlos el día de la cirugía, porque pueden causar hipotensión intraoperatoria. ¿Cuál es el manejo de los preoperatorios de pacientes con marcapasos o desfibrilador implantable DAI? Pausa. Si tienen un marcapasos, hay que evaluar el dispositivo y qué tanto depende de él. Lo interrogamos antes de la cirugía y si es dependiente, programamos el dispositivo asincrónico, pero si tiene DAI, hay que desactivar la terapia de choque durante la cirugía y reactivarla después. ¿Qué pacientes se consideran de alto riesgo cardiovascular para cirugía no cardíaca? Pausa. Los que son de alto riesgo son que tienen enfermedad coronaria inestable, como angina inestable o un infarto reciente, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias graves como lo que es taquicardia ventricular, bradicardia sintomática, o enfermedad valvular severa como una estenosis aórtica con síntomas o insuficiencia mitral severa. Igual historias de eventos cardiovasculares recientes como un EBC, embolia pulmonar, esto es de alto riesgo. ¿Cuál es el papel del ecocardiograma en la valoración preoperatoria? Pausa. Se le va a hacer un ecocardiograma por 4 cuestiones. Para ver la función ventricular izquierda, o sea, la fracción de eyección, el FEBI, o para ver la enfermedad valvular significativa. Igual le medimos el PAP, que es presión arterial pulmonar, y vemos si tiene hipertrofia ventricular. Sobre todo, le hacemos el eco a quienes tienen síntomas cardíacos o sospecha de disfunción ventricular. ¿Qué pacientes requieren una prueba de esfuerzo antes de la cirugía? Pausa. Bueno, los que tienen riesgo intermedio alto con la escala de RCRI o capacidad funcional reducida a menos de 4 meds o síntomas de isquemia o disnea desconocida, hay que hacerle una prueba de esfuerzo. ¿Cómo se maneja la terapia con betabloqueadores en el preoperatorio? Pausa. Bueno, hay que seguirla, que sigan tomándola para evitar el efecto rebote. Pero si son de alto riesgo, coronaria conocida al menos 7 días antes de la cirugía. Hay que evitar las dosis altas para prevenir bradicardia o hipotensión. ¿Qué pacientes deben ser evaluados por un cardiólogo antes de la cirugía? Pausa. Bueno, este es muy importante. Los que tienen enfermedad cardíaca conocida y riesgo intermedio alto, el cardiólogo. ¿Tiene síntomas nuevos cardíacos? El cardiólogo. Que si tiene hallazgos anormales en las pruebas no invasivas, cardiólogo. Ahora, ¿cuál es el manejo preoperatorio de pacientes con estenosis aórtica severa? Pausa. Antes de la cirugía con la enfermedad valvular severa, se debe posponer si tienen síntomas hasta después de corregir la estenosis, ya sea un reemplazo valvular o TAVI. Ahora, en pacientes que no tienen síntomas, hay que ver el riesgo-beneficio. Igual, hay que monitorizar la hemodinamia. ¿Qué pacientes requieren evaluación de la función pulmonar antes de la cirugía? O sea, ¿a quién le vemos los pulmoncitos antes de la cirugía? Bueno, los que tienen enfermedad pulmonar crónica como el EPOC, fibrosis, o pacientes que tienen disnea inexplicable o capacidad funcional reducida, o cirugías de alto riesgo, tórax, abdomen.
Ahora, ¿cómo se maneja la anticoagulación en el preoperatorio? Bueno, nos sirven mucho los anticoagulantes orales directos. Esos se van a suspender un día o 2 días antes de la cirugía, según la función renal y el riesgo trombótico. La warfarina va a ser un poquito más, 5 días. Y usas algo que se llama puente con heparina para aquellos que tienen alto riesgo trombótico. La heparina se puede utilizar en la cirugía, pero hay que suspenderla si ya lleva un buen rato, si 12 horas o un día completo. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca perioperatoria? Bueno, los pacientes que ya lo tuvieron, que fue previa, con un FEBI reducido a menos de 40 o una sobrecarga de volumen, esos tienen riesgo de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuál es el manejo preoperatorio de los pacientes con diabetes mellitus? Bueno, hay que optimizar el control glucémico, o sea, tiene que estar bien controlado en la glucemia. Suspendemos los hipoglucemiantes antes de la cirugía, un día. Ajustamos la insulina en su régimen habitual y monitorizamos la glucemia durante el perioperatorio para evitar hiper o hipoglucemia. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido un poco para repasar. Son 20 preguntas breves y hay que estar repasando. A lo mejor ahorita se me pasó alguna cuestión, pónganlo en los comentarios. O si quieren ver algún tema en específico, también pónganlos. Les mando un gran abrazo y pues chao.